Figiamol. Bienvenidos a un nuevo programa de Vigamol, un espacio de encuentro con la sabiduría del norte. Runas, mitología e historia son algunos de los temas de los que hablaremos aquí. Sean muy bienvenidos a nuestro octavo programa de Vigamol. Hoy tenemos un programa muy especial y es un placer porque vamos a estar junto a Santiago David. Santiago David es escritor, es artista plástico y es body de un círculo de tenistas de Bogotá. ¿Cómo andas, Santi? ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo vas? Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Estoy muy feliz de estar acá. No, por favor, muchísimas gracias a vos. Me tardé un año, finalmente, Es verdad. finalmente desde que te hablé por primera vez hasta efectivamente convocarte, pero bueno, viste cómo son las peripecias de la vida. Sí, afortunadamente se dio tarde, pero se dio. Sí, sí, siempre se dan las cosas como se tienen que dar. Bueno, ¿tú cómo estás? Bien, bien, estoy increíblemente bien. Trabajando en varios proyectos que en, por todos lados, por todas partes sale algo, ¿no? Es lo que tú decías, pues dentro de lo artístico, obviamente siempre hay que preparar cosas dentro de lo espiritual para las celebraciones, las fechas y demás. Y como escritor, pues también sacando un montón de cosas, dando talleres, dictando talleres de runología y en esas andamos. Perfecto. Bueno, para ese lado vamos a empezar a llevar la entrevista. Es un poco de lo que Perfecto. me interesa dialogar con vos. Contame cómo fueron tus primeros contactos con las runas y en particular con la tradición nórdica en amplio espectro. Claro, yo creo que mi contacto con las runas y con la tradición nórdica va muy de la mano, por supuesto, pero es una aclaración que no sobra porque hay muchas personas que no necesariamente. Y viene de la literatura fantástica. Es decir, en el cambio de milenio empiezan a surgir o a resurgir, mejor dicho, todos estos clásicos, en parte por el cine, ¿no? El Señor de los Anillos, toda la obra de Tolkien vuelve a resurgir, la obra de Lewis, pues está el boom de Harry Potter, ¿no? Entonces la fantasía, la literatura fantástica empieza a tomar gran fuerza y dentro de todas estas cosas lo que me interesaba es, yo veía los libros, por ejemplo, de Tolkien y la edición que teníamos con mis hermanos, era esta edición que tienen una cinta con runas en la parte superior y en la parte inferior de la cubierta. Y claro, a mí me interesaba mucho saber qué decía ahí. Con los años, pues encontré el Hobbit y el Hobbit, pues es mucho más directo en el asunto de el mapa con las runas y todas estas cosas. Me fui obsesionando un poco y empecé a estudiar bastante dónde podía encontrar. Y estamos hablando del 2003, 2004. No era fácil conseguir información de runas, una información verídica o de confianza, ¿no? Todavía es difícil hacerlo, en esa época era más, y ahí fui como metiéndome de lleno en este estudio hasta que tuve la gran revelación de encontrarme con un grupo de gente que practicaba esto y para mí era como si yo hubiera encontrado el eslabón perdido o algo así, era impensable para mí que la gente todo eso era practicando este tipo de espiritualidades y ahí fue donde yo ya entré de lleno. Entraste. Pero vale la aclaración igualmente que para el 2011, 12, ¿cuántos años tenías? 12, 3, ¿cuántos? Para el 2011, 2012 yo debía tener 20 años. Claro, esto Claro. fue 2000, o sea, yo conocí las runas y aprendí mi primer sistema de runas en el 2003, es decir, yo voy a tener 10, 11 años. Claro, eres Y increíblemente joven. sí, y de ahí no paré, ya de ahí no paré. ¿Y este círculo de práctica que te encontraste, dónde te lo encontraste? ¿Ahí en Bogotá? En Bogotá, sí. Bueno, no sé si decir círculo en esa época, y nuevamente, no mucho ha cambiado. Había más como un grupo de gente, o sea, varios grupos de gente que practicaban en solitario y que era más, las reuniones eran más un asunto como para preguntarnos entre nosotros cómo se hacían las cosas, qué estaban haciendo, dónde podían conseguir fuentes y en ese momento, y esto era muy diferente a lo que es hoy en día, dónde se podía conseguir un amuleto de martillo, ¿no? El colgante de Mjolnir, porque pues en esa época no había dónde. Claro. Sí, 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 las ciertas dificultades que hemos tenido en en nuestros inicios para socavar algo de información. ¿Y con qué información te topaste? ¿Cuáles fueron los primeros textos con los que pudiste dar y con los que pudiste empezar a estudiar? Un texto que
fue de los primeros libros de runas que yo leí, que, bueno, digamos, siendo muy estrictos, el primer libro que encontré de runas era un glosario muy a gran escala de cosas que habían influenciado la escritura de Tolkien y de Rowling. Y había un apartado en el cual estaban las runas anglosajonas y ya, y eso era todo lo que decía. Y yo le saqué copia a esa página, la imprimí, la plastifiqué y ese fue mi piedra roseta por mucho tiempo. Luego ya conocí la otra forma de las runas, ¿no? Yo hice el proceso un poco inverso, yo conocí las runas como sistemas de escrituras y luego como estos símbolos mágicos, que es más la visión popular que se tiene hoy en día, ¿no? De las runas como ideogramas o logogramas que representan algún misterio mágico o alguna energía, bueno, todas estas cosas que la gente piensa hoy en día. Eso para mí llegó después y llegó a través de un libro de un amigo, un libro de runas escrito por una persona con un nombre pues igualmente críptico. No, es el día de hoy en donde no sé si se llama así, tal vez sí se llama así, Rojo Macarena. Em, Era un libro bastante grueso que me sirvió para consolidar muchas ideas que yo tenía. Hoy lo reconozco como algo importante, pero no estoy de acuerdo con muchas de sus cosas. Posteriormente me topé con otro libro un poco más enfocado hacia lo histórico, pero igual con sus fallas, que es el libro de Leon Wild. Y hay una editorial acá, la editorial Panamericana, que lo comercializó y es bastante popular. De hecho, hay muchas personas acá que tienen ese libro o que empezaron a partir de ese libro. Y luego el Internet, o sea, Internet y los foros y todo esto con todos los peligros que eso supone y con todas las trampas y demás. Sí, sin duda, porque la verdad es que en nuestros primeros inicios es como que uno va absorbiendo todo lo que encuentra. Ujú. Después, a medida que vas profundizando, es cuando empezás a problematizar la información que te llega y ciertamente Internet puede ser un arma de doble filo eh, Absolutamente. a la hora de querer estudiar o querer hacer realmente un estudio serio. Si bien hoy hay mucha más información y creo que el acceso que tenemos es distinto, igualmente sigue habiendo muchos problemas con Sí, por respecto a eso. supuesto. El idioma para empezar. Para empezar, sí, una cosa no menor, ciertamente. Sí, sí. O sea que tu primer encuentro con las runas fue encontrar las runas básicamente como un sistema de escritura. Exactamente, sí, era literalmente eso. Y pues hoy en día lo agradezco porque eso me dio mucha más perspectiva en el sentido de, pues las runas al final del día son alfabetos, ¿no? Son Sí, alfabetos de los pueblos germánicos y hay muchas personas que no están dispuestas a admitir esto. Y yo no sé qué pasa, o sea, hay un error, hay un fallo enorme en la forma en la que estamos comunicando esto o en la forma en la que se están estudiando las runas o se está esparciendo el conocimiento acerca de las runas y es que hay personas que, si tú les dices que las runas son un sistema de escritura, se enfurecen completamente y dicen que son, y los he escuchado llamar jeroglíficos, glifos, ideogramas, bueno, logograma es un término que podría llegar a aplicar más a ciertos momentos muy específicos de la historia de las runas, pero no siempre. O sea, al final del día son letras que además vienen de un sistema de escritura anterior clásico, posiblemente algún sistema de escritura de la península itálica, que eso también hace que muchas personas pierdan la cabeza. La gente quiere sí. creer que es una invención nórdica, ha sido desarrollada por más de 2000 años, que viene desde la era del hielo, etcétera. O sea, de teorías para todo hay, ¿no? Sí, sí, es que en definitiva a la gente le gusta más como comprar la fantasía con respecto Ujú. a qué es este sistema de escritura. Ahora, una cosa es, porque una cosa es decir, sí, soy un sistema de escritura. Ahora, lo que puedes hacer con ese sistema de escritura ya es otra cosa. O lo que Exactamente. los germanos y los escandinavos hicieron con este sistema de escritura en otro tipo de praxis ya es otra cosa, pero no podemos dejar de admitir que son un sistema de escritura y que se utilizaban para escribir, básicamente. Exacto. Sí, exactamente. Es tal cual lo que tú dices porque hay personas que piensan que por ser un sistema de escritura, eso ya les quita la posibilidad de ser herramientas mágicas. Y vemos que hay inscripciones, hay muchas inscripciones rúnicas que tienen una naturaleza mágico-religiosa. Eso está ahí, nadie está negando eso. De hecho, básicamente todos los alfabetos que han existido en nuestra especie que hemos desarrollado han sido utilizados como herramienta mágica
en algún punto y hasta alguna extensión. El nuestro, el itálico que nosotros creemos pues que es el normal, ¿no? Por supuesto que era utilizado de esta forma, y es que hay que entender que el simple hecho de plasmar una idea que puede ser, o sea, una idea puede ser pensada, por supuesto, una idea puede ser compartida a través de la voz, pero volverla física, plasmarla en lo material, eso es una forma de magia y es lógico y es solamente comprensible que los antiguos hubieran visto esto como una forma de magia muy poderosa, poder transmitir ideas sin que se necesitara el transmisor, no este proceso transmisor-receptor, sino que ahí estaba esa idea. Eso es completamente mágico y nosotros pues hoy día sí hacemos esa separación de qué es mágico y qué no es mágico, lo mundano versus lo mágico, mientras que esta gente vivía en esta mezcla de, por supuesto que ellos están viviendo una experiencia mágica porque tiene una mitología que viene de la magia, o sea, un mundo que es creado a partir de magia y los espíritus están ahí, los dioses están ahí, o sea, es todo mágico y no mágico al mismo tiempo, por decirlo de alguna Sí. forma muy resumida. Y eso me conecta un poco con una idea que tenía Tolkien, ya que lo trajiste a cuento, y hablamos un poco de fan a fan. Ujú, sí. Y es el hecho de que Tolkien, en su naturaleza cristiana, si bien su universo es sumamente pagano, eh, él tenía la idea de que el artista es un subcreador, en definitiva, ¿no? Y creo que las expresiones artísticas son eso, ¿no? Como formas de creación y como formas mágicas, en definitiva. La magia es una forma de arte y una forma de creación, ¿no? En ese sentido. Por supuesto, por supuesto. Incluso los mitos nórdicos de creación tanto del ser humano como del mundo son creaciones mágicas y creaciones artísticas, Claro. de reorganizar las cosas, de darles forma, de esculpir la realidad, esculpir al hombre, esculpir a la mujer. Es arte, es definitivamente arte. Sí, y también conecta un poco esto que decías de plasmar, ¿no? El poder plasmar a través de una fórmula o de un escrito algo, me conecta con esta cualidad del ond, ¿no? O del Ujú. aliento divino, del soplido, de lo que sale a través de la expresión verbal y que de alguna forma puede llegar a tener un impacto y un efecto sobre la realidad, ¿no? En algún punto. Por supuesto. Es muy interesante que lo menciones porque, de hecho, hoy en día nosotros tenemos cierto grupo de palabras para hablar de ciertos fenómenos, por ejemplo, del alma, del concepto del alma dentro de la tradición nórdica, pero muchos de estos conceptos han sido influenciados por el cristianismo, es decir, la palabra alma que nosotros identificaríamos, soul, Sí, em, esta palabra sí que ya existía antes del cristianismo, pero no era tan utilizada. Y digamos, en las piedras rúnicas nosotros empezamos a ver que aparece constantemente después de la entrada del cristianismo. Antes de eso, ¿qué ocurre? Hay dos palabras para hablar de espíritu y las dos están muy vinculadas. Una es en, como tú estabas diciendo, es el aliento, y la otra es hugur, que es pensamiento. O sea, nosotros haríamos como esta disección categórica de que hay una cosa que es el pensamiento, hay otra cosa que es el aliento y hay otra cosa que es el espíritu. Para nosotros estas tres categorías están separadas, pero si nosotros vemos inscripciones rúnicas y nosotros vemos diferentes recuentos, vemos que estos conceptos se utilizan casi que de manera indiferenciada para hablar de un espíritu, por ejemplo. Es decir, cuando alguien tenía una experiencia de encontrarse alguna entidad al que nosotros llamaríamos espíritu, puede que utilizara la palabra en o puede que utilizara la palabra hugr, que nuevamente para nosotros es aliento y pensamiento. Entonces, decir que un espíritu es un pensamiento es sumamente interesante porque en el momento en el que nosotros plasmamos una idea sobre un objeto, es decir, cuando tallamos alguna palabra, en este caso pues estamos hablando de runas, ¿no? Si sí. tallamos en runas el nombre de un objeto o a quién pertenece, hay personas que podríamos interpretar eso como una forma de darle vida, de darle ánima al objeto, nuevamente reminiscente del mito de creación del ser humano a partir de los dioses, Sí. ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y se puede también como hacer esta conexión entre pensamiento y palabra, pensamiento y aliento, ¿no? Lo que se concibe en el pensamiento y es proclive a ser nombrado, de alguna forma puede llegar a tener entidad, ¿no? Por supuesto, sí estoy completamente de acuerdo ahí. Bien, llevamos más o menos unos 15 años estudiando las runas. Ahora sí, ya Sí, 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 más o estuvimos, menos. estuvimos hablando un poco de las runas, pero ahora me gustaría que me definas para vos. eh, ¿Cómo definirías las runas?
¿Qué tuvieron estos alfabetos dentro de la tradición, ¿no? O sea, y más particularmente en la praxis mágica de las comunidades, ¿no? ¿Cómo se vincula si bien estuvimos hablando un poco de esto, me gustaría que le pongas una definición a qué son las runas y qué diferentes usos tuvieron dentro de la tradición. Ok, yo definiría las runas es una definición muy de texto, muy de libro de texto. Para mí las runas son un grupo de sistemas de escritura desarrollados por los pueblos germánicos y nórdicos a partir de otros alfabetos clásicos, ya sea el griego, el alfabeto etrusco o el alfabeto latino, o alguna combinación de ellos. La peculiaridad de este sistema de escritura es que nunca se utilizó realmente para escribir en gran extensión. Es decir, es un tipo de escritura epigráfica que más que nada era utilizada para remembrar a alguien, ¿no? Entonces, una de las formas más populares de inscripción rúnica, aunque tenemos que asumir que no era la única y no era la que más se daba, eran las piedras rúnicas, estos monumentos, estos monolitos que tienen alguna inscripción y que nos dan a entender que alguien la mandó a hacer en la mayoría de veces. No es un asunto como de que todo el mundo supiera escribir, sino que había cierta mística alrededor de las runas. Entonces tenemos estos monumentos, es como una de las formas más tradicionales de donde encontramos inscripciones rúnicas, pero no es la única. O sea, las runas eran utilizadas tanto para, como te decía, hablar de algún seguramente familiar muerto, pero también para delimitar terrenos, delimitar territorios, para aclarar asuntos de herencias, listas de mercado, insultos, Ponerle chistes peine al soeces. peine. Exactamente, sí, sí, Haria, una de las Sí. inscripciones más antiguas que tenemos, el peine de Vimos, por supuesto. Y como decía, ya que todo sistema de escritura se prestó para esto, también se utilizó, y se utiliza hoy en día todavía, para realizar operaciones mágico-religiosas, tanto de, digamos, de prácticas mágicas donde la persona está buscando algo directamente, como prácticas donde la persona está llamando o evocando algún tipo de entidad, ya sea un dios, ya sea un espíritu o un grupo de espíritus, donde se está comunicando directamente con el espíritu que genera alguna enfermedad, eh, lo que tú quieras. Bien. La gente tiene muy asociada la práctica mágica de las runas, en particular con las Vine Runes, y Ujú. ahí terminaría para la gente, ¿no? Pero en Sí, realidad, cuando vamos a las fuentes arqueológicas, vemos que mm, más que el uso en sí de las runas, eran las fórmulas o las formas en las que quizás estaban escritas, ¿no? Y por vemos muchas supuesto. veces secuencias como Ek Erilas, ¿no? Como yo, el Erilas, yo, el que grabo runas, ta, ta, Ujú. ta, 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 y lo que seguía, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes decir un poco acerca de estas fórmulas o qué componentes tenían estas fórmulas mágicas que podemos encontrar en las piedras rúnicas o en algunos objetos? Sí, es una gran pregunta porque efectivamente una de las formas más recurrentes, o bueno, que tal vez es más fácil para nosotros identificar como una inscripción de carácter mágico religioso, son aquellas fórmulas que se repiten, que encontramos una y otra vez y que parecieran tener algún tipo de función mágica. Por ejemplo, ese que tú dijiste, Ekherrilar, eh, donde la persona está declarando que es, bueno, la traducción en sí del Eril o del Errilar es un poco compleja. Nosotros podríamos decirle maestro rúnico o algún tipo de título nobiliario, ambas tal vez, lo que sea. Es una declaración, ¿no? Yo que tengo la autoridad, estoy haciendo esto, estoy diciendo esto, estoy ordenando esto. Esta es una de las formas más clásicas, pero también hay otras que se repiten. Alu, que puede Sí, significar magia o puede significar cerveza o ahí todavía estamos en la mitad del debate y no pareciera solucionarse en ningún momento pronto. Eh, sí, Hay otras que son un poco más fáciles de entender a nosotros como conceptos y es escribir la palabra, por ejemplo, laucas, que significa puerro, ¿no? Es un tipo de planta, es un vegetal de la familia de la cebolla que era muy utilizado en la medicina germánica y nórdica. Entonces, cuando la gente talla esto y cuando la gente talla, por ejemplo, la palabra lina, que significa lino, no la sí. tela, eh, están evocando aquellas cosas que para ellos representan estos objetos, o en este caso, esta tela y esta planta, que son eh, curación, ¿no? Limpieza, eh,
Sí, fertilidad quizás también. Fertilidad, sí, sí, sí. Laucas se ha teorizado como un símbolo de fertilidad debido a la forma fálica del puerro y esto de alguna forma se vería comprobado en cierta medida por algunas sagas, como la saga de Wesley, donde hay una familia que tiene un miembro disecado de caballo y lo diseca guardándolo con puerros y con lino y El etcétera. Sí, Volsi, muy ¿no? vinculada a la fertilidad. ¿Cómo? Un Volsi, creo que se Ajá, llamaba. sí, sí, la Welsh Thatcher Sí, algo. sí. Entonces, sí, tenemos este grupo de fórmulas mágicas. ¿Cómo funcionan? Nosotros tenemos que asumir que hay un punto en el que ni siquiera ellos sabían. Aparentemente hay algunos elementos clave como la repetición, la literación. Ya en épocas tardías medievales incluso tenemos algo llamado el Galdralag o la métrica de poesía hecha para conjuros que pareciera ser muy antiguo. Es decir, pareciera que hay fragmentos de la piedra de Egia que estamos hablando, pues, Futhark antiguo, ¿no? Entre el 100 y el 450 o el 500 alrededor, y ya estaban estos elementos como de cómo organizar la magia, de cómo hacer que se evoquen estos principios mágicos a partir de la rima, a partir de la aliteración, a partir de estructurar la poesía, ¿no? Pues para ellos la magia es muy poderosa, pero como te decía, también hay un punto en el que tenemos que entender o asumir que muchos de estos significados se pueden haber perdido en el tiempo. Entonces tenemos una fórmula un poco críptica de unas runas que hay que reorganizar de cierta forma para que tengan sentido, que dicen Thistil, Kistil, Mistil, ¿no? Las runas están organizadas como en un grupo de runas que tú tienes básicamente que ir leyendo una de cada grupo para sacar estas tres palabras y que significan Tistil es cardo, Kistil es algún tipo de cofre, ya sea funerario o no, y Mistil es muérdago. Entonces, cuando nosotros tenemos estas tres palabras, cardo, cofre y muérdago, podemos estar pensando que es una fórmula mágica tal vez para que vincula algún tipo de planta o de mezcla de plantas, que no sería raro para las tradiciones germánicas o nórdicas. Y uno dice, bueno, hasta ahí todo tiene sentido. Pero cuando pasa el tiempo, y cuando estamos hablando del tiempo, pasan cientos de años, y vemos que esta fórmula se mantiene, pero se transforma hasta el punto en el que ya no dice absolutamente nada. Ya no es Thistil, Kistil, Mistil, sino Ristil, Sistil, Bistil, Pistil, y un montón de palabras que ya no significan absolutamente nada en ningún idioma nórdico, pero aquí tenemos que asumir que lo importante era la sonoridad. Tal vez incluso de una sonoridad tan similar que repetir este tipo de fórmulas como un mantra pudiera hacer que el practicante entrara en algún tipo de trance, ¿no? Entonces, hay tantas fórmulas y tantas formas de hacer magia, obviamente teorizadas, que eso es un mundo completo y nos podríamos quedar hablando solo de eso por Sí, horas. sí, o por días, o por meses, Por incluso. días, sí, Incluso el exactamente. uso de, o sea, uso de ciertas fórmulas que también se registran en otras tradiciones, como el palíndromo, por ejemplo, y pienso en la piedra de Hilbert, Exactamente. el Zeus, Sueus, ¿no? exacto. Estas fórmulas que, el Aga, estas fórmulas que se leen de un lado al otro de la misma forma, ¿no? Y que empiezan a repetirse también en otras tradiciones o que tienen existencia en otras tradiciones, ¿no? Con lo cual hay cierto rasgo de importancia en esos palíndromos, aunque no sabemos por ahí del todo cuál era la finalidad o para qué estaban hechos, ¿no? Exacto, sí. Digamos que lo que nosotros podemos extraer de todo esto es que sí existe una importancia tanto en el concepto de las letras como en el concepto de los sonidos. Claro, Y bueno, esto es especialmente cierto para la tradición nórdica, donde aparentemente, si hemos de hacer caso a ciertas sagas como la saga de Egil, Skala Grimson, pues tenemos estas instancias donde las fórmulas rúnicas no son suficientes por sí mismas, sino que tienen que pronunciarse algún tipo de encantamiento acompañando esa fórmula. En la mayoría de casos, pronunciar en voz alta lo que está tallado en las runas. Ese es el caso, por ejemplo, del Nidstang de Egil. Um, sí, eso, ¿a qué va con esto? Tenemos que, incluso cuando ya el cristianismo se asienta como religión oficial en el norte, tenemos estas repeticiones de estos palíndromos y estos ejemplos, incluso cada vez más recurrentes, como el cuadrado de Saturn, ¿no? Un sí. cuadrado de 5 por 5 casillas, en donde tenemos estas 5 palabras, Saturn, Arepo, Tenet, ópera y rotas, y que si lo leemos de arriba hacia abajo, izquierda, derecha, Al revés, sí, como sí, quieras leer, van a salir siempre las mismas 5 palabras. Y esto es absolutamente pues, sorprendente, mágico, por supuesto, pero lo que tú dices, hoy es el día donde no sabemos exactamente qué significa el cuadrado de Saturn.
Sí, sí, y tampoco hay muchas especulaciones sobre su origen y tampoco es algo a lo que probablemente vayamos a llegar con total efectividad, ¿no? Exacto. Me gustaría que me cuentes, según tu experiencia, ¿no? Según tu práctica, qué es la espiritualidad nórdica, ¿no? Y de qué modo se resignifica, cómo podemos resignificar la espiritualidad nórdica hoy, ¿no? Según tu experiencia, para vos, ¿en qué se basa? Diría yo que la espiritualidad nórdica se basa en el reconocimiento de la existencia de esta otreidad y de ir explorando esa otreidad con respeto. Esa otreidad pueden ser los ancestros, pueden ser los dioses, pueden ser los gigantes. Y aquí ocurre algo y es que las personas que practicamos este tipo de espiritualidad no somos todos iguales, no tenemos caminos iguales. De hecho, más bien la regla es que todos tenemos nuestro propio acercamiento, nuestra propia perspectiva porque al final del día no es una tradición dogmática, no hay un libro sagrado, ni siquiera las sedas las consideramos sagradas. Entonces decir que la espiritualidad nórdica se puede reducir a el culto a los dioses o el culto a los ancestros o el culto a cualquier cosa es erróneo. Más bien lo que comparte es un sentido de respeto frente al todo, frente a las diferentes fuerzas que nos acompañan en el día a día y que no nos acompañan en el día a día, o sea, un profundo respeto generalizado, diría yo, frente a las fuerzas de la naturaleza, frente al todo, que nos permite ubicarnos ahí en la mitad. No es este tipo de perspectiva de somos una hormiga en medio de este abismo y no tenemos ninguna injerencia en lo que haya pasado en el mundo, sino es todo lo contrario. Precisamente a partir de estas relaciones que nosotros forjamos con los diferentes tipos de entidades o de expresiones de este mundo tan mágico, eh, es que nosotros terminamos afectando la realidad y es algo que se lleva pensando miles de años. O sea, de hecho, es bastante moderno, pienso yo, este sentir de que nosotros no podemos hacer nada por el mundo, que ninguna de nuestras acciones tiene consecuencias, incluso si asumimos que existen estas fuerzas como los dioses tan grandes en su hacer, eso no significa que el actuar del ser humano sea inútil o insignificante. Pues por eso existen las ceremonias, por eso existe este tipo de intercambio con todas estas entidades, sean dioses, ancestros, espíritus de la naturaleza, el reconocimiento de nuestros vínculos como comunidad. Entonces, yo creo que sí, lo definiría de alguna forma como la identificación de estos lazos que tenemos con este mundo tan espiritualmente activo en el cual participamos. Sí, además, ciertamente la tradición nórdica tiene una base animista bastante arraigada, bastante profunda, ¿no? Y un intercambio, creo que en algún punto podríamos establecer, no sé si estás de acuerdo conmigo, que la base de la espiritualidad nórdica en un punto es la reciprocidad, ¿no? Como ese concepto de reciprocidad con todo, ¿no? Con los ancestros, con los espíritus, con la tierra, con los pares, con los familiares vivos, con absolutamente todo, ¿no? Sí, 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 estoy muy de acuerdo con eso. El asunto de la reciprocidad es muy importante para la tradición nórdica y lo era para los pueblos germánicos y nórdicos, así como muchos otros pueblos. El asunto de la reciprocidad era pues fundamental porque es una forma de reconocer, lo que te decía, es un asunto de reconocer que no estamos solos en esto y que nos podemos ayudar entre nosotros para tal vez no pasarla tan difícil, ¿sabes? Sí. ¿Y cómo se resignifica esto hoy? O sea, ¿cómo se resignifica la práctica de la tradición en nuestro día, ¿no? Porque de alguna forma la práctica, o sea, la tradición nos llega, ya sea por interés, por curiosidad, por casualidad o de la forma que sea, pero nosotros en particular, por ahí como latinoamericanos, podríamos sentirnos muy foráneos, ¿no? A la tradición nórdica, con la cual, salvo Sí, que sí, tengamos sí. algún tipo de ascendencia y demás en esa línea, seríamos como muy lejanos, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, en esa medida sí se vuelve necesario lo que tú dices, resignificarla. Y pues esto también es un tema de cada persona. Hay quienes toman las sedas y las toman por ciertas. Hay quienes, bueno, esto ocurre mucho igual hoy en día en cualquier religión, ¿no? Lo que llaman el cherry picking, como de tomar las cosas que me gustan y dejar las cosas que no me gustan. Eh, yo supongo que eso es un proceso muy personal, pero que tal vez ojalá estuviera enfocado en mejorar como persona en lugar de confirmar lo que nosotros ya pensamos. Yo siento que todo camino espiritual busca
mejorar como persona, que seamos mejores personas, y ya lo que cambia de tradición a tradición es lo que nosotros definimos como qué es ser una buena persona, qué es ser una mejor persona. En ese sentido, pues claro, hay muchas cosas de la tradición nórdica que nosotros, o con las que, bueno, yo puedo hablar por mí mismo, personalmente no me identifico, vinculadas, por ejemplo, a ciertos conceptos de los roles de género de la sociedad nórdica, por supuesto, de las leyes. O sea, si alguien me insulta en la calle, yo no siento que yo tenga el derecho de sacar un arma y matarlo porque era parte de lo que creían las personas que practicaban la espiritualidad que yo estoy reconstruyendo. Pues no, obviamente no. Entonces es un asunto como de tomar con pinzas y con bastante cuidado de qué vamos a reconstruir y por qué lo vamos a reconstruir, que es también un proceso muy interesante y precisamente nosotros como latinoamericanos, como somos tan ajenos a este contexto, podemos darnos ese lujo de no pasar nada por alto y de analizar cada cosa y decir, bueno, ¿queremos que esto esté dentro de nuestra práctica o no queremos que esté dentro de nuestra práctica? ¿O cuál es el valor de este tipo de creencias dentro de la tradición nórdica antigua? O sea, tiene una raíz cristiana, tiene una raíz precristiana. Todo esto es algo que es muy positivo, me parece a mí, que podamos analizar y desglosar en ese sentido la tradición para buscar lo mejor de ella, ¿no? Sí, además creo que siendo ajenos a la tradición, en el sentido de no ser escandinavos, lo hablaba mucho con una colega que también practica la tradición y ella es antropóloga, nos ponemos mucho más rigurosos, creo, en un punto, ¿no? En el sentido de Absolutamente. ir a las fuentes, o sea, tratar de ir a la información más fidedignamente para no sentir en un punto que lo que estamos haciendo es una especie de apropiación cultural, ¿no? Como que nos tomamos con tal grado de seriedad la tradición y la respetamos de tal forma que todo el tiempo estamos como profundizando más y yendo a los textos y a las fuentes y revisando y revisándonos para no tener esta sensación, ¿no? De que, uy, tomamos algo que está de moda de otro lado, Ujú. hacemos apropiación cultural, ¿no? Todo lo contrario. O de que lo estamos haciendo mal. Claro, porque lo estamos haciendo mal. Sí, bien, buenísimo. Bien, tu contacto con el animismo nórdico, gracias al trabajo de Rungi Arno Rasmussen, tuvo una gran influencia en vos. ¿Por qué? ¿Qué entendimiento te trajo en cuanto a la interacción y el intercambio con las deidades? ¿Y con qué Todo, todo. deidades? Todo. ¿Y con qué deidades o espíritus te sentís más afín hoy en día? Ok. Em, de verdad, acercarme a la teoría del animismo nórdico de Rungi Arno Rasmussen fue para mí abrir una puerta y era encontrar esa pieza de rompecabezas que me faltaba, que yo sentía que faltaba, de cómo nos conectamos con el todo, el punto en el que nosotros consideramos que el todo también tiene su propia agencia, el todo también tiene su voluntad, sus deseos y sus necesidades. Y cuando digo el todo, pues me refiero a las diferentes manifestaciones que encontramos en el mundo, tanto aquellas que podemos ver como aquellas que no. Entender que lo que nosotros estamos buscando a través del bloat, lo que nosotros estamos buscando a través del symbol, a través de incluso de la lectura, ¿no? De lo que tú dices, de este contexto tan latinoamericano de tener que estar siempre investigando, es que nosotros buscamos generar vínculos a partir del reconocimiento. Y, o sea, este reconocimiento es, reconozco que estás ahí y ojalá se dé a partir de un vínculo de respeto si yo reconozco que tú estás ahí, no voy a hacerte daño. Eso como que empezó a hacer clic y siento que no es una teoría moderna aplicada, sino que históricamente es una perspectiva que habla de muchas cosas y que resuelve muchas dudas. Por ejemplo, ya que estamos hablando de la magia rúnica, resuelve muchas dudas de por qué nosotros podríamos considerar que un arma está viva en el momento en el que le pones nombre, ¿no? Nos habla de la forma en la que nos relacionamos, de cómo nombrar las cosas les da una realidad dentro de nuestro mundo y cómo pues también eso también implica un grupo de actos a través de los cuales nosotros mantenemos estas relaciones. Nuevamente, llámalo bloat, llámalo symbols, llámalo como quieras. Estos rituales buscan mantener esos lazos de reconocimiento. Oye, yo reconozco que estás acá, Odin, Thor, quien seas, Huldra, etcétera. Eh, También quiero que reconozcas que yo estoy acá y mantengamos una relación amistosa. Al final del día, podríamos resumirlo muy a grandes rasgos de esta forma.
En ese sentido, pues mi práctica con las deidades ha cambiado mucho, especial, sí, en los últimos años ha cambiado bastante, porque hay algo que tiene la tradición nórdica que es muy particular y es que no hay un sentido de obligación con ninguna deidad. Si uno quiere trabajar con las deidades, está bien. Si uno no quiere trabajar con ninguna deidad, también está bien. No hay ningún problema con eso. No, no les debemos nada. Y más bien todas las relaciones que nosotros tenemos con estas deidades son relaciones amistosas, respetuosas, por supuesto, pero en términos más o menos amistosos. Digamos que para responder tu pregunta de con qué dioses me siento más afín en este momento, pues he estado haciendo un trabajo de intentar acercarme a varios dioses. No es fácil, o sea, es exactamente, bueno, no exactamente lo mismo, es muy similar a intentar tener muchos amigos, ¿no? Claro. Tienes que mantener esas relaciones de una u otra forma. eh, pero dentro de mi rol como goth y como sacerdote de la comunidad, siento que tengo más o menos la obligación de al menos conocer de las deidades un poco. Tal vez no vincularme con ellas, hay deidades a las que yo jamás les he hecho un bloat, pero intento vincularme a ellas en el sentido de reconocer que existen y reconocer en dónde aparecen, cuáles son las fuentes donde aparecen y cuáles son tal vez sus atributos para si el día de mañana alguien de mi comunidad se acerca o alguien afuera de la comunidad se acerca y me pregunta, oye, ¿tú qué sabes acerca de esta deidad no muy conocida o no muy trabajada? ¿Qué sabes de Forseti? ¿Qué sabes de Eir? ¿Qué sabes de Skadi? Que tal vez no son los dioses o las deidades más populares, pero están ahí. Me gustaría Sí, poder tener una respuesta a eso más allá de, ni idea, claro. busquemos en Wikipedia." Sí. Lo trajiste a Forsyth, yo siempre cada vez que lo nombro a Forsyth pienso en Don Corleone, ¿no? Más o menos, resolviendo los conflictos. Más o menos, sí, por ahí va la cosa. Yo tengo la teoría de que Forseti es de hecho Thor. Mira, a ver, contame un poco, se me interesa. Em, Forseti, por supuesto, sabemos que es el que preside, ¿no? El que preside en la Ujú. asamblea y está vinculado a em, todas las cosas que tienen que ver con los juicios y todo lo que tiene que ver con lo legal. Si vamos a hacer caso a la interpretación que hace Joseph Campbell de cuál es el dios que preside sobre las asambleas, diríamos que es Thor, porque lo que se dice es que el dios más fuerte es el que preside las asambleas. Y esto tiene cierto sentido en cuanto a que sabemos que Thor es una figura que santifica las ceremonias, los rituales, las bodas, etcétera, y tal vez la figura que evoluciona en Thor, que sería el Donar o el Thunras, tal vez también hubiera podido tener algún papel similar, e incluso de psicopompo, tal vez, de proteger a las mujeres, de proteger a los niños, que es en las únicas tumbas donde nosotros encontramos el abuelo, el prototipo del amuleto del martillo, que sería el Donarskule o el garrote de Donar, ¿no? Ujú. Pero simultáneamente nosotros tenemos esta deidad que se llama Forseti y que aparentemente llega a la Edad Mayor. Sabemos que no había mucho culto, no hay un templo a Forseti, nunca hubo un templo a Forseti que nosotros sepamos, ni hay topónimos de Forsetas, Hofo, estos sitios que tienen nombres que nos dejan saber que hubo un culto vinculado a alguna deidad, que hay muchos de estos vinculados a muchas deidades. Sí. Ninguno de Forseti y lo que nos da a pensar que tal vez Forseti sea una adaptación de otra historia que nos llega de los frisones, que es otro grupo germánico, de una deidad llamada Fósite. Lo que nos cuenta esta leyenda es que Carlomagno, en algún punto de sus conquistas, se empieza a interesar por los códigos de leyes que tienen cada uno de estos pueblos barbáricos que él va conquistando y anexando y reúne un grupo de 12 ancianos de estos frisones y les pregunta cuáles son sus leyes y ninguno de ellos sabe decirlo. Aparentemente ellos no tienen leyes escritas ni tienen mucha claridad sobre las leyes, pese a que son los ancianos de la aldea y lo que sea. Según esta leyenda, Carlomagno se enfurece y los deja a la deriva en el mar, en un bote sin remos ni timón de ningún tipo, ni vela, nada. Ellos quedan ahí y quedan completamente a la deriva. Eventualmente se dan cuenta que hay un treceavo hombre con ellos, que es un hombre al que ellos llaman Fósite, que puede estar siendo la misma figura del Forseti. Y este Fósite tiene un hacha de oro y utiliza ese hacha para guiar, para timonear este esquife hacia una isla
y cuando llegan a la isla, él arroja el hacha tierra adentro, cae en la tierra y ahí surge, empieza a brotar un manantial que se considera un manantial sagrado y esta isla pues pasó a llamarse Heligoland o una tierra sagrada. Y este hombre procede, pues ya podemos nombrarlo como una deidad, esta deidad procede a enseñarles las leyes a estos ancianos y estos ancianos se volvieron un poco pues se volvieron los que sabían las leyes, ¿no? De los hombres de leyes de estos frisones. Eso es un poco el origen mitológico de las leyes para los frisones. Y si nosotros vemos esta figura de Fawcett, es muy interesante interpretarlo como aquel que salva a la gente del común, que es un papel que tiene Thor todo el tiempo, aquel que se opone como a este tipo de emperadores y tiranos que quieren oprimir a la gente, que esto ocurre en la era vikinga muchísimo, especialmente en épocas de la conversión. Y finalmente hay algunas leyendas en las cuales Thor no tiene el martillo, el asunto del martillo se consolida mucho después, sino que tiene un hacha. Y esto puede tener que ver con que lo que nosotros llamamos las piedras del trueno que encontraba la gente en el campo y que creían que era el residuo físico de cuando caía un rayo, eran cabezas de hacha de la era de bronce, de la era de las migraciones. Entonces se creía en algunas regiones que Thor tenía un hacha en lugar de su martillo. De ahí puede haber una conexión con el dios finés Ukon, con el Ukonsvara, ¿no? El hacha de Uko. E incluso después del cristianismo, esta figura que reemplaza a Thor, ¿no? Como que la nueva skin de Thor, San Olafo tiene un hacha con el que caza trolls, caza enanos, caza espíritus, tiene su barba roja, etcétera. Entonces yo creo que en algún punto Thor, bueno, esta figura de Fawcett estaba representando a Thor como el dios que preside en la asamblea. ¿Podría haber alguna relación, ya que lo mencionaste a Uko, entre Uko y el Aku Tyr, por ejemplo, como otra forma de mencionar a Thor? Es posible, sí, sí, sí. Encontramos, bueno, es muy curioso, encontramos una forma de mencionar a Thor, pero solo ocurre en Islandia y es Oku Thor, ¿no? Y lo que se ha teorizado es que tal vez ese Oku pueda venir de Uco, como que sabemos que estas sociedades no eran completamente cerradas y que compartían mucho con sus vecinos. No sería extraño que hubiese llegado esta imagen del Uco de los fineses y se hubiera mezclado en mayor o menor medida con la figura de Thor. Por ejemplo, sabemos que esto ocurrió con los Sami. Ellos le rinden culto a una versión de Thor y es muy curioso porque cuando tú ves las estatuas de madera de esta deidad, ves que tiene clavado una puntilla de bronce entre las cejas, similar a Thor, que tiene pues una piedra de Sí. pedernal incrustada en el cráneo. Y tiene también un martillo, y esta deidad se llama Thouragales, que es una versión, como una fonetización al idioma de los Sami de lo que sería Thorkarl o el señor Thor. Qué interesante. Hablaste mucho del bloat, ¿no? Trajiste mucho a cuento del bloat y lo mencionaste mucho. Hay mucha gente que nos va a escuchar y que no tiene la más mínima idea de qué es un bloat. ¿Qué es un bloat? El bloat es la ceremonia principal o sea, es la práctica religiosa principal de la tradición nórdica, que es una ofrenda, eh, una ofrenda a lo que sea, puede ser a los dioses, a los ancestros, a los espíritus, con lo que tú estés haciendo comunión por decirlo de alguna forma, em, donde se lleva a cabo un intercambio. No es un asunto de dejo la ofrenda y ya, porque lo que te decía, no existe un concepto de deuda con estas deidades inherentemente al ser humano. Ni siquiera con los dioses que nos crearon existe ese sentimiento de es que nosotros les debemos. No, a menos que vayamos a hacer algún tipo de trámite espiritual o religioso, no va a haber ningún tipo de deuda. Entonces, cuando nosotros pedimos en un bloat, o sea, nosotros ofrendamos para pedir, no ofrendamos porque sí. Entonces, eso es lo que mantiene esa relación, es como darse regalos entre amigos, porque nuevamente son una relación un poco más amistosas de las que se tiene en otro tipo de tradiciones espirituales o religiosas. En el pasado, los bloatar siendo el plural de bloat, Ujú. muchas veces implicaban sacrificios, ya fueran sacrificios animales o sacrificios humanos. Hoy en día, por supuesto, no recurrimos a los sacrificios humanos. No son muchos los grupos que recurren a sacrificios animales. Obviamente hay quienes tienen su reserva frente a este tipo de prácticas. No son necesarias, no son
digamos, sí, si alguien se interesa en este tipo de espiritualidad, no es que tenga que empezar a sacrificar animales. Sí. No es una condición inherente, ¿no? A la Exactamente, práctica. exactamente. No es inherente a la práctica. Eh, lo que sí hay siempre es este asunto de ofrendar y recibir. Es eso, básicamente. Sí. Que un poco esta relación que hablábamos el otro día entre lo andino y en muchas de las tradiciones andinas, ¿no? Tanto en la forma de percibir y ver la realidad, desde esta mirada vitalista, animista, como la ofrenda como la base principal de la práctica espiritual, ¿no? En los Por Andes se les supuesto. llama darle de comer a ciertas entidades, no sé, los apus, por ejemplo, los espíritus tutelares de una montaña, ¿no? Ujú. Y el andino de repente le tiene terror al apu, porque si el apu se encapricha, nada, puede causar desastres. Entonces, muchas veces se acerca el andino tradicional, se acerca con nativos, se acerca con este temor a estas fuerzas, ¿no? Con este Sí, por temor a supuesto. la represalia. Quizás dado un poco por el cristianismo, ¿no? El miedo siempre a las entidades espirituales, ¿no? O a lo espiritual como con la posibilidad de castigo. Sí, por supuesto. Yo creo que tiene que existir el respeto y ese respeto pues tiene que extenderse lo mayor posible, pero sí siento que esto ocurre en muchas tradiciones, en la andina también, por supuesto, en las tradiciones andinas, de si uno sabe que uno ha hecho algo malo a los ojos de los espíritus o simplemente si los espíritus están encaprichados, porque nuevamente estas son entidades que tienen sus propias agendas, ¿no? Tienen su propia agencia, tienen su propia voluntad y sus propios deseos. Un día pueden estar teniendo un mal día y uno se los cruza y pues uno termina pasándola mal. Sí, sí, ciertamente. Siendo Gothi, me gustaría que nos cuentes qué es un Gothi, cuál es su función, sus roles y qué compromisos tiene dentro de la tradición. Ujú. Gothi sería, digamos que si nosotros lo vamos a traducir de alguna forma, es el sacerdote de la tradición. Digamos que en términos muy estrictos es la persona que lleva a cabo los rituales, los diferentes tipos de rituales. Em, no Cargo, sí. significa de ninguna forma que sea la persona que tiene la forma de comunicarse con la deidad, ¿no? No es el puente entre las personas y la deidad, sino más bien es la persona que organiza que toda la comunidad o todas las personas o sí, puedan tener este tipo de experiencias religiosas que pueden estar vinculadas a los diferentes momentos del año o a ritos de paso particular o eventos particulares, etcétera. Ese digamos que es a grandes rasgos la función del Gothi, pero estando aquí en Latinoamérica, la función cambia un poco, porque, como decíamos, pues hay un gran, una gran brecha entre nosotros y la tradición nórdica, tanto temporal como geográfica, versus, por ejemplo, yo he tenido la posibilidad de hablar con sacerdotes de la tradición o Gothar, incluso ellos utilizan otros términos, de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, y siento que ellos son un poco más relajados digamos, en esos términos, porque ellos saben que la gente ya sabe, ya conoce los mitos. Ellos han crecido con esos mitos. Más o menos lo que ellos tienen que hacer o el trabajo interno es cambiar el chip de que son cuentos para niños, ¿no? Para ellos son cuentos Claro. infantiles. Tienen que cambiar ese chip y ese es el trabajo que ellos tienen. Nuestro trabajo es conocer los mitos, acercarnos a ellos. Entonces el papel del Gothi se vuelve el papel de una persona que indica, que guía de cierta forma a las personas hacia la información. Mira, puedes investigar acerca de esta idea de acá, o puedes leer esto, no leas este autor, por favor, no leas este autor, y todo ese tipo de cosas se vuelven, pues, parte vital de ser un Gothi en Latinoamérica. Claro, se vuelve en un punto una especie de instructor, ¿no? Exactamente, Sobre sí, la tradición y sus dioses y las entidades y la forma de trabajar y demás, ¿no? Como que está esa necesidad acá también. por Yo supuesto. lo que noto es que hay mucha pereza a la hora de leer los mitos y como cuesta, ya de por sí el lenguaje poético de la ETA a mucha gente le cuesta y eso le Por genera supuesto. pereza y poco compromiso a la hora de empaparse por ahí, y es como necesario, De ¿no? acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. No es una lectura fácil para empezar. Mm. eh, y digamos que sí, las Edas son fáciles de adquirir de alguna forma, es decir, no es imposible encontrar.
pero ya de ahí en adelante es donde la cosa se pone un poco más difícil, porque, ok, leí las Edas, no entendí nada. Las Edas no me dicen nada de cómo practicar esto, solo me cuentan un grupo de historias que pues son muy interesantes y algunas sí tienen cierto valor dentro de la práctica, o sea, las anécdotas o las historias que son más cosmológicas o cosmogónicas, pero hay otras que de pronto no le aportan tanto a la práctica. ¿En qué parte de la edad dice cómo se hace un bloat? ¿En qué parte de la edad dice si debo tener mi altar adentro de la casa o afuera de la casa? ¿Qué pasa con eso? Entonces, digamos que ya nosotros entramos a llenar un poco ese vacío, obviamente a partir de las fuentes históricas, arqueológicas, de las sagas, de otro tipo de fuentes. Pero sí, no es fácil y es lo que tú dices, muchas personas se ven tentadas a caer en la pereza y ya, y no salen de ahí. No salen de más una interpretación medianamente, pues, algo superficial del mito, cuando pues uno puede meterse de cabeza por años en mitos muy particulares, ¿no? Si alguien es un practicante que recién se está iniciando en la tradición, ¿no? Y por ahí no tiene un círculo de práctica o no conoce personas que puedan guiarlo, ¿cómo puede hacer de forma sencilla y con elementos que tenga a mano sus primeros blogs? Yo digo que este tipo de cosas son muy intuitivas. Por supuesto que en Internet vas a encontrar mil formas de hacer un bloat, ¿no? Claramente, si tú entras a YouTube, si tú entras a TikTok o lo que sea, y buscas cómo hacer un bloat, van a aparecer muchas formas. El asunto es que no hay una forma definitiva, ni siquiera cuando nosotros vemos en las sagas, no hay una sola forma de hacerlos bloatar. Cada saga en la que aparece este tipo de ceremonias es radicalmente diferente. Es más, ni siquiera la festividad principal dentro del calendario nórdico, que es Yule, no se celebra el mismo día en todas partes, históricamente hablando. Entonces, hasta ahora es que, bueno, no, igual, desde la era vikinga se fue consolidando, pero pues de forma más tardía, hacia el 25 de diciembre, como para hacer este tipo de homologación, como acercar a la gente al cristianismo, etcétera. Pero entonces, bueno, todo esto, toda esta vuelta para decir que es un asunto muy personal. Lo que hay que tener en cuenta es mantener ese principio de ofrendar para recibir. Entonces hay personas que dicen, yo le ofrendo a los dioses lo que a los dioses les gusta. Se ponen a investigar, por ejemplo, a Thor le gusta la cerveza, por supuesto, a Odin le gusta el vino, El vino. a Idun se le ofrendan manzanas. Este tipo de cosas es relativamente fácil de encontrar. Hay otras personas que dicen, yo no le ofrendaría nada a los dioses que yo mismo no consideraría apto para mí mismo. Es, perdón, es decir, una persona que no beba alcohol porque considere que, no sé, es nocivo, no se sentiría bien en este tipo de ejemplos de ofrendarle alcohol a los dioses, pues porque es algo que si esa persona siente que es nocivo, pues ¿para qué ofrendarle eso a los dioses? Si es una persona que gusta de fumar una pipa, puede ofrendar tabaco a los dioses, por ejemplo, y así sucesivamente. Obviamente, estos son corrientes que van a estar mucho. Va a haber gente que va a decir, no, Santiago, estás equivocado, eso no es verdad, a los dioses hay que darles exclusivamente esto y ya, pero hay muchas formas de ofrenda, ¿no? Una forma de ofrenda es hacer un altar, tener una estatuilla, tener una imagen, incluso puedes imprimir una imagen o hacerla tú mismo, por supuesto, de cada deidad y enmarcarla y tenerle ahí, encenderle velas y hay gente que va a decir, no, esto es súper cristiano, el asunto de la vela, eso no iba en la tradición nórdica. Bueno, el punto, decir dónde empieza la tradición nórdica precristiana y dónde termina es bastante complejo y tenemos este tipo de herramientas que también eran utilizadas por los nórdicos hasta hoy en día para lidiar con los espíritus como lo son las velas, ¿no? En Islandia todavía se utilizan mucho para rituales de invierno, una época en la que, bueno, hay un momento del año donde es de mala suerte encender velas porque va en contra de lo que está ocurriendo en el año. Creo que eso se marca por el momento en donde ya no es necesario encender velas de noche, es decir, que hay tanta luz del sol cerca del verano que se hace innecesario encender velas. Ese tipo de cosas hacen parte de la práctica nórdica
Y si la gente se siente cómoda haciendo esto, si se siente cómoda encendiendo un incienso, golpeando un bowl de meditación, meditando frente a estas deidades que sabemos que no es algo que estrictamente hicieran los nórdicos, pues está bien. Ya ahí en adelante vale la pena contactar a otros practicantes teniendo en cuenta que nadie va a tener la verdad universal. No, no hay que buscar al otro para que uno le diga cómo hacer las cosas, sino para comparar, cotejar. Ah, ok, tú haces esto, yo hago esto, tenemos estas diferencias, tenemos esto igual, wow, qué interesante es lo que estás diciendo, voy a empezar a aplicar esto para mi práctica. Eso es una de las cosas más bellas de la comunidad cuando la comunidad no es tóxica, eh, de Sí, poder cuando no hay decir, un sentido de adoctrinamiento de exacto, que verdad ocurre mucho, absoluta, ¿no? Sí, tristemente. sí, Tristemente ocurre mucho. Pero sí, me ha pasado que viendo videos académicos, ¿no? Hay una persona que yo respeto mucho dentro de la comunidad, es un youtuber de Estados Unidos que se llama Ocean Keltoy. Él estaba haciendo un video acerca de Hell, de esta deidad de la muerte, de esta giganta de la muerte llamada Hell. Em, y él es muy metódico en algún punto. Él habla de cómo con su grupo ellos tienen un ritual hacia final de año, en invierno, por supuesto, en donde le hacen esta ofrenda a Hel, porque pese a que obviamente la deidad de la muerte puede ser un poco oscura y algo que muchas personas quieren evitar, es simultáneamente la deidad que está a cargo de los ancestros muertos, que los cuida, que los tiene bajo su cuidado, que vela por ellos de alguna forma. Entonces esta gente, decía Ocean Kelto, y ellos se reúnen a agradecerle eso a Hel, pero lo hacen enmascarados, porque igual no quieren que Hel sepa quiénes son, no quiere que tener esa presencia demasiado cerca. Y me pareció absolutamente brillante. Creo que es algo que voy a empezar a aplicar de aquí en adelante. Lo he discutido con varias personas y con quienes he hablado dicen es absolutamente brillante y muy a la par con muchos rituales de invierno y muchos rituales nórdicos de enmascararse para perder la identidad y ganar otra identidad, claro, pero eso ya es tema aparte. claro. Mejor tenerla cerca, pero no que no me tenga tan en cuenta, ¿no? Exactamente, es No vaya a exactamente ser eso. cosa que me elija rápido. Sí, sí, no sea que uno le termine gustando mucho, le termine cayendo muy bien y ya lo Claro, llame para el otro lado. claro. ¿Qué consejo podrías darle a las personas que desean dar sus primeros pasos en la tradición? Sobre todo en el conocimiento de las runas, que hay un interés como bastante generalizado, ¿no? La idea también de esta entrevista con vos era mostrar, o sea, la idea de todas las entrevistas es mostrar otros aspectos de la tradición, ¿no? Vamos a Por las runas supuesto. porque las runas es lo que genera mucho interés en general, pero también, nada, yo creo que la gente tiene que ver que la tradición es muy rica y muy amplia y muy variada, y que Sí, por hay supuesto. muchísimas formas de, como decías vos, de entrar y de practicar la tradición incluso de forma muy intuitiva, ¿no? ¿Qué consejo podrías darle a alguien que recién arranca, sobre todo que quiere empezar con el tema runas, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Qué fuentes? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué no? No hay que leer a Bloom. Ya lo dijiste. Yo tengo una lista de autores a los que no hay que leer, pero Claro. este no es el Pasá espacio. primero esa y después. Sí, sí, sí. Ese para empezar, sí. Em, Dudar de todo. O sea, la mejor recomendación que yo les puedo dar es, hay muchos grandes libros de runas que pueden llegar a ser muy complejos. Es decir, uno de los mejores libros que yo he leído en mi vida respecto a las runas es un texto académico de un profesor que se llama Terje Spurkland. El libro se llama Norwegian Runes and Runic Inscriptions. Él es profesor de la Universidad de Oslo y es una biblia obligada para las personas que quieren estudiar las runas en un sentido muy académico. Ese es simultáneamente el problema. Tiene un lenguaje increíblemente académico y puede costar un poco, pero desglosar ese texto es todo. Más allá de los libros, más allá de recomendar este o este autor, yo le recomendaría a las personas que están iniciando en este camino, tanto en el camino espiritual del norte como en el estudio de las runas, que sepan dudar, sepan buscar, o sea, siempre hay que cotejar con otras fuentes, porque es muy fácil, como decías al principio, es muy fácil entregarse a la fantasía. Y hay historias increíbles y hay personas que tienen una capacidad narrativa increíble y nos gustaría creer esto, nos gustaría creer todas estas historias de que los hermanos sentían que los romanos iban a apoderarse de su cultura, entonces mantuvieron ocultas las runas,
por mucho tiempo, porque el ritual de lanzar las runas como oráculo era algo que se había pasado de generación en generación. Es algo bonito, es una historia muy bonita y wow, queremos creer, ¿no? Siempre queremos creer en esta historia del menos favorecido que guarda este misterio y que de alguna forma se hace justicia poética miles de años después. Pero no es verdad, sabemos que no es Claro. verdad. No solamente no se utilizaban las runas como oráculo en esa época, sino que además las runas vienen posiblemente del alfabeto romano. Entonces, ni por un lado ni por el otro. Duden. Y lo otro es, no tengan miedo de reinventarse. Yo me he tenido que reinventar mil veces porque algo que yo creía por muchos años de esto es una realidad de las runas, resulta que no era así. Simplemente había estado leyendo las fuentes equivocadas o las fuentes correctas, pero las estaba interpretando de una manera equivocada. No tengan miedo de reinventarse. Bien. Se me ocurre esta última pregunta como para cerrar. En tu experiencia con las runas, ¿qué es Ujú. en la práctica, ¿no? Si has hecho praxis mágica, por ejemplo, ¿qué es lo Sí. más rico que has obtenido, ¿no? ¿Cuál es la forma más tangible y sustancial de poder vinculado al uso de las runas? Ese está difícil. Sacando las runas para adelgazar que presentan en TikTok, ¿no? Aquí donde me ves, yo antes pesaba 100 kilos más. No, no, Claro. no. Nada así, nada así. Em, yo diría que me han traído mucho entendimiento. Me, bueno, para responder tu primera pregunta, sí he utilizado las runas para la praxis mágica. Me han abierto muchas puertas de trabajos, de viajes, de caminos, de... Sí, en ese sentido sí, han abierto muchas puertas, han generado muchísimos cambios en mi realidad, en mi vida, han fortalecido muchísimo la práctica de mi espiritualidad, pero al final del día, yo diría que lo que más han hecho es abrir caminos para estudiar las runas. Al final del día, las runas son misterios, ¿no? La palabra significa Ujú. misterio. Entonces, uno nunca va a poder terminar de entender qué es una runa, porque en el momento en el que uno entiende una runa o uno entiende las runas como sistema mágico, dejarían de serlo, morirían, ya no existiría el misterio. Entonces tú puedes estudiar 10 años, las runas, 20 años, y luego hay algo que te abre una puerta, como un compartimiento secreto que te das cuenta que tenía toda la tradición rúnica, y luego te vas por ahí, y te vas por ahí, y te vas por ahí, y te vas por ahí. Eso es algo que me ha pasado especialmente este año, y es que este año comenzamos a dar los talleres de la Academia Italiana de Runología en español. Em, entonces, claro, tengo que sentarme a organizar mi información, tengo que sentarme a hacer mis presentaciones, hacer las diapositivas y al final del día no me conformo con lo que ya sé, sino que me pongo a investigar más y más y más y más y más. Entonces, después de cada clase saco tema como para un libro y ya tengo el material ahí. Entonces, en ese sentido, pues las clases me ayudan a sacar más material, a escribir más material y el material obviamente me ayuda en los talleres. Entonces, esto es un ciclo que no termina de conocimiento y de redescubrimiento de las runas y de mí mismo. Sí, aparte creo que en un punto también esa es la esencia y el enriquecimiento del misterio, ¿no? El entender que moriremos ignorantes en algún aspecto, en algún punto, o que el misterio es inabarcable en su totalidad y por algo es un misterio, ¿no? Siempre hay esa cuota de Exactamente. oscurantismo que se va a preservar y se va a mantener y quizás no se te devele en particular a vos y se le devele a otro. El misterio tiene formas muy misteriosas justamente de obrar en Exactamente. ese sentido. Exactamente. Es decir, al final del día tenemos esta deidad que es absolutamente oscura, que es Odin, ¿no? Incluso él nunca lo puede saber todo y él es de estas personas, ya diríamos casi que adictas al conocimiento y no hay absolutamente nada que Odin no hiciera para obtener conocimiento y aún así él primero no lo va a saber todo y segundo no va a lograr lo que quiere, que es sobrevivir al Ragnarok, por más que él se esfuerce, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, en definitiva, el Entonces, lobo se lo va a si ahí terminar está él. comiendo. Sí, exactamente. Si así pasa con el padre de la magia y el forjador de conjuros, pues ¿qué podemos esperar nosotros en ese sentido? Sí, ni hablar. Santi, fue un placerazo tenerte acá. La verdad, me voy con mucho conocimiento más de esta entrevista. Ya seguiremos hablando. También habíamos hablado de la posibilidad de si en algún momento venís para acá, para Argentina, poder organizar algunos talleres o algunas cuestiones presenciales. Vamos echando leña al fuego para que la gente
se Sí, vaya. para que sepan, sí. Sí, sí, aparte de ir arengando también la idea, ir motivando a las personas. Te súper agradezco este espacio, te súper agradezco tu tiempo, muchísimas gracias, realmente es muy valioso tenerte acá. Y bueno, más que agradecerte y seguir en contacto y seguir expandiendo esta red. ¿Cómo te puede encontrar la gente si de repente te quisiera encontrar o si quisieran estudiar con vos, por ejemplo? Digamos, si quisieran estudiar conmigo, todo se hace a través de los canales de la AER. Principalmente Facebook, porque pues ¿Qué en es la la AER AER? todos somos ancianos. La Academia Italiana de Runología. Entonces, todavía Ahí. utilizamos Facebook. Más allá de eso, digamos, pueden contactarme, pueden encontrar mi trabajo más que nada artístico en Instagram. El nombre de mi cuenta es Dear Delirium, para quienes están interesados en ese sentido. También me pueden contactar por Facebook, pero ahí sí tengo que hacer un disclaimer y es que mi Facebook es básicamente para memes y dad jokes, entonces no esperen encontrar mucho conocimiento nórdico ahí en ese sentido. Aparte de eso, quiero agradecerte a ti también este espacio, también la pasé increíble y de verdad espero que pueda viajar a tus tierras muy pronto y dar algunos talleres, o incluso si no sea la oportunidad de los talleres, igual tengo pensado en algún punto viajar allá y visitarlos un poco. Bueno, al menos nos tomaremos algunas cervezas y organizaremos algún blog. Por favor, sí, 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 Definitivamente. Bueno, Santi, no te robo más tiempo. Muchísimas gracias y seguramente nos estaremos viendo en otra oportunidad. por Te, supuesto. te- Muchísimas gracias a ti. te Y mando gracias a una- todas las personas que están viendo esto también por aguantarme este tiempo. te mando un abrazo gigante, Santi. De vuelta el abrazo. Gracias por haber sido parte de un nuevo programa de Vigamol. Seguinos para continuar profundizando sobre los conocimientos de la tradición de los pueblos del norte.